Programa Información y Orientación con su licenciado Almonte Leclerc. El despacho Almonte Leclerc está situado en Ámsterdam, cerca del Ajax Arena. Aquí estamos, usted nos puede ubicar muy fácil, porque estamos muy cerca de la estación. Usted sale de la parte donde está el Pathé Arena, el cine, donde está el Burger King, el edificio verde de las 3X. Ahí estamos situados, despacho Almonte Leclerc. Bueno, nuevamente muy bienvenidos amigos y amigas que están en su casa, aquí en Holanda, que nos están viendo. También aquellos que nos están viendo de otros países de la Unión Europea y en nuestro amado continente, América Latina, y en otros continentes donde se encuentran hispanohablantes. Bueno, muy bien, hoy vamos a seguir hablando acerca del tópico de lo que es el derecho migratorio, por supuesto, pero vamos a seguir hablando de lo que es el asilo. ¿Por qué vamos a hablar hoy del asilo? ¿Por qué? Porque esta situación en lo que es Siria, en lo que es también Venezuela, sigue preocupándonos, y queremos compartir con ustedes información y orientación que ustedes puedan aplicar a su situación. Queremos dar esta información para ayudar a la comunidad. Entonces, aquí tengo yo un reportaje de esta instancia internacional para los derechos humanos, Amnesty International. El Amnesty International ha escrito un reportaje del año 2015, año 2016, donde están describiendo la condición bajo la cual está viviendo el pueblo venezolano en Venezuela. Y este reportaje también, aquí también en Holanda se conoce en todo el mundo. Lo pueden conseguir en el internet en diferentes idiomas. Yo lo he imprimido en castellano para compartirlo con nuestro público. Espero que me puedan escuchar bien. Hoy en día estoy prácticamente solo aquí en el despacho. No importa, pero vamos a hacer el programa. Junto a ustedes vamos a hacerlo. Entonces dice aquí, continuaban las agresiones y la intimidación contra defensores y defensoras, por supuesto, defensores de los derechos humanos, y contra periodistas. Año 2015-2016 en Venezuela. Las personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos. O sea, un juicio sin garantía y encarcelamiento. Hubo nuevas denuncias de uso excesivo de fuerza por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad. Tal práctica se saldó con decenas de muertes. O sea, ya muchos venezolanos han perdido su vida bajo esta opresión, bajo esta crisis profunda, económica, y en violaciones de los derechos humanos. Algunas de ellas en circunstancias que apuntaban a que podía tratarse de homicidios ilegítimos. La mayoría de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas del 2014 no comparecieron ante la justicia. O sea, repito, la mayoría de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014 no comparecieron ante la justicia, y preocupaba la falta de independencia del poder judicial, la falta de independencia del poder judicial. Imagínese usted un poder judicial que no sea independiente. O sea, no existe ya la división entre los poderes, lo que llamamos en inglés checks and balances. No existe en Venezuela un checks and balances sólido en el cual el pueblo pueda confiar. No existe en este momento. Se deportó, se desalojó forzosamente y maltrató a personas refugiadas y solicitantes de asilo colombianas. Continuaban la violencia y el hacinamiento en las prisiones. O sea, una vez puesto en prisión, la violencia continuaba. O sea, es un infierno lo que están viviendo, o lo que han vivido y lo que están viviendo estas personas.
Las sobrevivientes de violencia, los sobrevivientes de violencia de género tenían que hacer frente a considerables escollos para acceder a la justicia. O sea que la situación en Venezuela es rampante, es peligrosa. Una información general aquí dice que la decisión de retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptada por Venezuela en el 2012, seguía negando el acceso a la justicia a familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos cuyos derechos no hubieran sido garantizados por los tribunales nacionales. ¿Qué tal con la libertad de expresión en Venezuela? ¿Qué tal? Dice aquí, los propietarios de medios de comunicación y los periodistas que se mostraban críticos con las autoridades se enfrentaban a cargos de difamación y sufrían agresiones e intimidación. O sea que también la libertad de expresión en este momento en Venezuela corre peligro, está bajo presión, es una situación rampante, crítica. Los defensores de derechos humanos allá, los defensores de los derechos humanos también han sido objeto de ataques e intimidación. Seguimos leyendo el reportaje de Amnesty International. El uso excesivo de la fuerza. Bueno, aquí dice que se siguieron recibiendo noticias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Kluivert Roa Núñez, de 14 años, perdió la vida tras ser alcanzado por una bala de goma disparada por las fuerzas de seguridad en el estado de Táchira, cuando se hallaba en las inmediaciones de una protesta. O sea que un niño de 14 años también perdió su vida. Dios tenga su alma en paz de este niño llamado Kluivert Roa Núñez, de 14 años, que perdió su vida. Esto es algo muy penoso que nuestros hijos se vean envueltos en toda esta ola de violencia. No puedan crecer, no puedan desarrollarse en seguridad. O sea, qué triste que nuestras tierras se encuentren bajo esta inseguridad. Seguimos hablando aquí de detenciones arbitrarias. En marzo, Emilio Baduel Caffarelli y Alexander Tirado Lara fueron condenados a 8 años de prisión. Habían sido declarados culpables de instigación política, intimidación pública, con artefactos explosivos y agavillamiento, o sea, conspiración para delinquir. Así dice acá, durante las protestas del 2014, el fiscal no aportó pruebas, repito, el fiscal no aportó pruebas que fundamentaran los cargos y el juez desestimó pruebas periciales que señalaban que ninguno de los dos había manejado explosivos o sustancias inflamables. Me imagino que los familiares de estas personas, la injusticia que le han hecho, cómo han pisado su dignidad humana, la familia, lo sentimos mucho y le acompañamos, somos solidarios con ustedes que están sufriendo esto. Personas refugiadas y solicitantes de asilo, y así la lista puede seguir. Vamos a hablar de lo que es la impunidad, por ejemplo. Nadie había comparecido ante la justicia. ¿Cuándo fue esto? O sea, fueron lentos los avances para llevar ante la justicia a los responsables del homicidio de 43 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, y de los malos tratos de manifestantes durante las protestas de 2014. O sea, 43 personas pierden la vida allí. Y nadie había comparecido ante la justicia por el homicidio de 8 miembros de la familia Barrios, ni por las amenazas e intimidaciones que otras personas de esa misma familia venían sufriendo desde el 1998 en el estado de Aragua. O sea, desde el 1998 hasta el 2014, esta familia Barrios siendo azotada, maltratada y al final perdiendo los miembros de sus familiares. Amigos y amigas, en toda parte que están, de donde sea que nos estén viendo, esta situación en Venezuela nos llega, nos afecta, nos llega al corazón. Tenemos que hacer una sola voz de justicia.
en contra de la opresión, en contra de la violación de los derechos humanos. Cada venezolano que nace, cada venezolano es merecedor de que se le respeten sus derechos, que pueda crecer libre cada niño, que pueda sonreír, que pueda jugar, que se pueda desarrollar, que pueda estudiar, tener un futuro en su país sin tener que salir. Y tenemos que luchar por eso. Como este es un programa jurídico, vamos a ver aquí un fallo de la Corte de La Haya. Este fallo fue dado el 19 de abril del 2016. Es un fallo reciente del Rechtbank de Den Haag y se trata aquí de un voorlopig voorziening, o sea, una provisión intermediaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Un señor que estaba en el ejército, vamos a ver aquí lo que dice. La persona involucrada, el justiciable, gelet op zijn verklaringen over gewelddadige operaties van het Venezolaanse leger, die ook worden ondersteund door verschillende openbare bronnen. Eso ya lo vimos, o sea que lo vimos ya ahorita, que Amnesty International habla de esto, que están sufriendo las personas allá en Venezuela, pero también soldados que están en el ejército están siendo obligados a cometer actos que no quieren cometer. Y de eso se trata este fallo. Aquí dice que esta persona, se lo voy a traducir ahora, ja, in verband gebracht met moord, niet in geschil is dat van de zijde van verzoeker sprake is van knowing participation en personal participation ten aanzien van gedragingen tijdens die militaire operaties die vallen onder artikel 1F, aanhef en onder B van het vluchtelingenverdrag. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, una persona que forma parte del ejército venezolano, ¿sí? Que participó, o sea, knowing participation, a sabiendas, personal participation, personal también. Pero él está diciendo que fue obligado, que lo estaban presionando para cometer estos actos. Y mire, bajo un régimen de esa índole, todo esto puede acontecer. Sigue diciendo, verzoeker stelt dat zijn gedragingen hem niet kunnen worden aangerekend, omdat er sprake was van overmacht en hij aan de operaties meedeed onder fysieke en psychische dwang. Verzoeker voert aan dat hij als deserteur bij gedwongen terugkeer naar Venezuela zou worden blootgesteld aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM, non-refoulement. Dus het martelingsverbod, folteringsverbod moet ik eigenlijk zeggen. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta persona está diciendo que si me envían a Venezuela, otra vez para atrás, como deserté del ejército, bueno, entonces me van a maltratar físicamente, me van a hacer desaparecer. O sea, una violación del artículo 3, del cual venimos hablando ya, el artículo 3 del derecho, del Tratado para los Derechos Humanos Europeos, el artículo 3, o sea, eso prohíbe la violencia, o sea, el maltrato, prohíbe el maltrato. Y esta persona está diciendo, si me regresan a Venezuela, me van a maltratar y corro el riesgo de que me hagan desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Él quiere una provisión intermediaria, en holandés, un FOFO, un voorlopige voorziening. Él quiere que el juez holandés de La Haya, ¿sí?, que no lo mande a Venezuela porque está corriendo peligro de que allá lo vayan a maltratar porque desertó, ¿sí? Y aquellas cosas que él tuvo que hacer fue bajo presión psicológica y bajo presión física. O sea, este caso todavía está pendiente. La decisión aquí que se trata es de la medida intermediaria, del FOFO, el voorlopige voorziening. Ponga mucha atención. Si el IND le dice a usted que le van a poner un inreisverbod, que era lo que querían hacer con él, o sea, una prohibición de entrada a Holanda y a Europa, no de 5 años, sino de 10 años, porque migración lo estaba viendo a él como un peligro para el orden público holandés. Entonces el artículo 66A del Vreemdelingenwet habla de este inreisverbod. Entonces, la prohibición de entrar al territorio europeo. Pero si le imponen esta medida, entonces lo mandan a Venezuela y su caso de poder pedir asilo acá no llega a una corte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos en una situación semejante? Pedir una medida provisionaria.
¿Sí? Eso es lo que usted tiene que hacer. Pedir un FOFO, pedir un voorlopige voorziening para que no lo envíen a Venezuela hasta que su caso sea tratado a fondo. ¿Por qué? Porque cada ser humano merece un juicio justo, y también esa persona, y sobre todo entendiendo lo que está pasando en Venezuela, como lo que dice Amnesty International. Es muy importante saber todo eso. Entonces el juez dice, como el caso no ha sido tratado a fondo, yo lo que voy a hacer es, dice el juez, voy a tomar una medida provisional, que él se quede acá, porque si no tomo esta medida, los efectos pueden ser efectos que no tendrán cambio, no tendrán vuelta atrás. Serán efectos demasiado graves, porque el juez conoce la situación de Venezuela. Y nótese que es un fallo del 19 de abril del 2016. Es algo muy recién. Y yo creo que van a haber muchos casos más como este. Y aquí el artículo 3, la prohibición al maltrato físico, ¿sí?, de la persona. Esta persona, según lo que declara aquí, sufrió mucho. Porque esta persona, desde la edad de 11 años, sin padres en Venezuela, tuvo que buscarse la vida. Y así entró al ejército. Allá duró 10 años y al final la presión fue demasiada y no aguantó, desertó y viajó a Holanda. Yo no conozco al amigo que está pasando por este caso, pero yo sí le deseo que se haga justicia y que si le corresponde a él tener asilo acá, que así sea para ese amigo. Bueno, este es su programa Información y Orientación con su licenciado Almonte Leclerc, aquí del despacho Almonte Leclerc. Aquí somos especialistas en lo que es derecho migratorio, derecho laboral y derecho mercantil. En caso de cualquier pregunta, usted puede siempre llamarnos al 020-705-1060. Repito, 020-705-1060. El website es www.almonteleclerc.org. www.almonteleclerc.org. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, compartan el video, profundícense en el tema y Almonte Leclerc para servirles.